En este momento aquí con nosotros, él es precisamente director de Asuntos Corporativos y Comunicación de la Autoridad del Canal de Panamá. Un joven profesional, un joven profesional. Hay un tema interesante también que gira en torno al Canal de Panamá y está dándose luego de la derogación de la Ley 20 del 21 de junio del 2006, que modificó los límites del Canal de Panamá. Ya con esto, el canal, la vía acuática, recupera más de 120.000 hectáreas. Y ahora viene lo bueno. ¿Qué pasa al ya recuperarse esta cantidad precisamente de tierra por el Canal de Panamá? Y si esto va a ayudar a empujar ese proyecto de Río Indio que se estaba planteando. Bienvenido, Salvatore. Muy buenas, gracias. Buenos días, Álvaro. Gracias por la invitación y por permitirnos compartir con ustedes hoy el tema al que haces alusión. Efectivamente, y este tema quizás hay que verlo de tres aspectos, ¿no? ¿Qué significa el fallo? ¿Qué impacto tiene para el canal? ¿Y cuáles son las consecuencias para el proyecto del que hemos venido hablando de Río Indio? Con respecto al fallo per se, si hacemos un poquito de historia, en 1994 se aprueba la creación de la Autoridad del Canal de Panamá en el título constitucional. Y luego en el año 1997, a través de la Ley 19, se le da, a través de una ley, los medios para que esa Autoridad del Canal de Panamá funcione. Normas importantes contenidas en la Constitución. La primera, el artículo 316, que le da a la Autoridad del Canal de Panamá la facultad o la responsabilidad por la conservación del recurso hídrico de la cuenca hidrográfica, sin que todavía existiera una cuenca hidrográfica. Y en el artículo 319 le da a la Junta Directiva del Canal de Panamá la autoridad para definir esos límites. Luego, en la Ley 19, dos artículos importantes. El artículo 6 establece que esa facultad o esa responsabilidad para la conservación del recurso hídrico la realiza en coordinación con otras instituciones del Estado que por ley tienen facultades, a través de una comisión interinstitucional de la cuenca hidrográfica. Y en el artículo 120 establece también que ese recurso hídrico de la cuenca hidrográfica no es solo para la operación del canal, sino también para garantizar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano de las comunidades aledañas. Luego tenemos ese mismo año 1997, se aprueba la Ley 21 de la Autoridad de la Región Interoceánica, y donde se establece el plan de uso de suelos de la región interoceánica, y allí se incluye un mapa que contiene la cuenca hidrográfica con la que habían estado operando los norteamericanos hasta esa fecha. En 1998, un año después, Panamá sufre un evento climático del Niño significativo. Y habiendo ya creadose la Autoridad del Canal de Panamá en el 94 en la Constitución, y habiéndosele dado estas facultades a las que hice referencia anteriormente, se toma la decisión de que, para prever la necesidad futura de la construcción de reservorios, se defina una cuenca del Canal de Panamá. Y entonces se promulga la Ley 44 de 1999, a través de la cual se establece una cuenca de aproximadamente 552.000 hectáreas, que incluía la cuenca que usaban los norteamericanos, que está en el mapa de la Ley 21, y lo que se conoce como la cuenca occidental. El 31 de diciembre, el Canal de Panamá es transferido a manos panameñas, y los panameños iniciamos entonces la administración del canal. En el proceso de planificación estratégica se toma la decisión de ir a construir un tercer juego de esclusas. En el año 2006, entonces, el Canal de Panamá propone la construcción del tercer juego de esclusas y la ampliación del Canal de Panamá. Y antes de llevar la propuesta formal, la idea era que el agua que se requería para el tercer juego de esclusas se iba a obtener a través de la construcción de estos reservorios en la cuenca hidrográfica. Sin embargo, como todos recordamos, esto generó oposición. Y se tomó una decisión política en el año 2006 en función también, hay que reconocerlo, a una opción que se encontró desde el punto de vista de ingeniería a través de la construcción de tinas de reutilización de agua. Se toma la decisión entonces en el 2006 de que para
para la operación del tercer juego de esclusas, en vez de utilizar reservorios, se iban a utilizar tinas de reutilización de agua. Y desde el punto de vista político, se tomará también la determinación de derogar la ley 20, la ley 44 de 1999, y para eso entonces se promulga la ley 20 del 2006, que es la ley que este fallo ha derogado. Ese mismo año, en el 2006, hay que recordar también, se aprueba la ley 28, a través de la cual se aprueba entonces la construcción del tercer juego de esclusas, y esa ley en su numeral 4 del artículo 2 establece que el Canal de Panamá no construirá reservorios para la operación del tercer juego de esclusas. Luego el Canal de Panamá, obviamente el referéndum se gana, se construye la ampliación, que es la que tenemos hoy en día, está operando, opera con las tinas de reutilización de agua, no ha requerido de embalses adicionales para su operación de reservorios adicionales. ¿Qué hace el fallo de la Corte Suprema de Justicia? El fallo de la Corte Suprema de Justicia dice, esa ley 20 del año 2006, donde el órgano ejecutivo propone al legislativo la derogación de la ley 44, es inconstitucional porque faltó a lo establecido en el artículo 319 de la Constitución, que dice que los límites de la cuenca los tiene que proponer la Junta Directiva del Canal de Panamá. Al no haber pasado por la aprobación de la Junta Directiva del Canal de Panamá, entonces la Corte define que es inconstitucional. Las consecuencias de eso. Las consecuencias de eso, entonces, que el Canal de Panamá ahora vuelve a tomar control sobre una cuenca de 552.000 hectáreas de terreno, que representa casi el 7% del territorio de la República de Panamá. Importante mencionar, el Canal de Panamá no es propietario de esas tierras. Sus competencias se limitan a la conservación, uso y mantenimiento de los recursos hídricos en coordinación con el resto de las instituciones del Estado que tienen competencia en la materia a través de esta Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica. Otra consecuencia es que ahora el Canal de Panamá, en virtud de esas facultades, tiene que entrar a ese territorio después de 18 años de no estar allí, y debe promover los mismos programas que hemos venido desarrollando en la cuenca preexistente durante estos más de 20 años, que van desde procesos de titulación de tierra, apoyos para el desarrollo de actividades silvopastoriles, protección de los recursos hídricos, incentivos económicos ambientales, es decir, un sinnúmero de actividades que el Canal de Panamá, a través de 20 años de experiencia en la cuenca actual, ahora debe replicar en este territorio extendido que se aumenta con este fallo de la Corte Suprema de Justicia. Importante también mencionar, como dije anteriormente, que el Canal de Panamá no es propietario de estas tierras. De hecho, desde el año 2002 se inició un proceso de catastro y titulación que ha hecho que al día de hoy nosotros hayamos podido lograr que se hayan titulado más de 23.000 títulos, tanto en la cuenca existente, que son aproximadamente 10.000, como en la cuenca occidental, que son aproximadamente 12.000. Porque para el Canal de Panamá es importante que las personas que residen en esas áreas tengan su título de propiedad, sean los dueños de su tierra. Pues eso también nos ayuda a la hora de trabajar con ellos en actividades que conllevan o que permiten la conservación del recurso hídrico, que es nuestra responsabilidad. ¿Qué significa esto ahora para el tema del Río Indio? Exacto. El Canal de Panamá ha estado consistentemente hablando del problema hídrico. Problema hídrico que obviamente tiene dos aristas. Uno, los eventos climáticos cada vez más recurrentes y extremos que estamos viviendo como consecuencia de todo lo que está sucediendo en el mundo. Por el otro lado, una sobreexplotación de los lagos Gatún y Alajuela, tanto para el consumo humano como para las operaciones del canal. Digo sobreexplotación en el sentido de que estos lagos se construyeron en 1914 y 1935 para la operación del canal, pero también para abastecer de agua potable a las ciudades de Panamá y Colón. En 1914 la población del país no superaba las 300.000 personas. En 1935, cuando se construía la Alajuela, la población del país no superaba las 600.000 personas. Hoy, 2024, con los mismos lagos, la población del país suma más de 4 millones de personas. Y de las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste que se surten de esos mismos lagos, la población supera los 2.5 millones de habitantes.
Si uno va al plan de ampliación, a la propuesta del plan de ampliación del año 2006, uno ve que el canal proyectaba que para las operaciones del canal iba a estar requiriendo aproximadamente entre 36 y 38 tránsitos equivalentes por día. Y de hecho el canal de Panamá lo ha hecho. Hasta el día de hoy, nuestro promedio de tránsitos diarios oscilan entre 36 y 38. Lo que ha incrementado, más allá de lo que se planificó, es el consumo humano. Consecuencia, por un lado, de las migraciones del interior hacia las zonas urbanas y también por el crecimiento demográfico. El Canal de Panamá, en virtud de esto, ha venido estudiando distintas opciones de cómo resolver el problema. En 1920, los norteamericanos vivieron una situación similar y la solución que ellos idearon para el lago Gatún, que era el único que existía en ese momento, fue construir el lago Alajuela, que al final es un reservorio adicional que ayuda a mantener los niveles del lago Gatún. La propuesta del Canal de Panamá, que después de muchos análisis, conlleva la ejecución de varios proyectos, algunos dentro de la jurisdicción del canal que ya estamos haciendo y otros hasta antes fuera de la jurisdicción del canal. Ahora, con este fallo, también están dentro de la jurisdicción del canal y es el proyecto de Río Indio, que básicamente es eso, es hacer lo mismo que se hizo en 1935, construir un reservorio adicional de agua que permita abastecer a la población aledaña al canal del vital líquido para el consumo humano y también para poder mantener las operaciones del Canal de Panamá. Sí, una breve pregunta, el ingeniero también quiere aportar, sería, ¿a cuánta gente impacta este proyecto de Río Indio directamente? Gente que tendría que salir de su área. Y lo segundo, el costo de este proyecto, ¿cuánto más o menos le costaría al Canal de Panamá? Sí, toda la cuenca de Río Indio, toda la cuenca, tiene aproximadamente 12.000, casi 13.000 habitantes. Sin embargo, la población que se vería afectada con la huella del reservorio es aproximadamente unas 2.200 personas. Esa sería la cantidad de personas que el Canal de Panamá responsablemente tendría que, en un proceso de reasentamiento, ir a conversar con ellos para establecer cómo restablecemos su medio de vida en un lugar diferente que satisfaga sus necesidades individuales. El costo estimado del proyecto es de 1.600 millones de balboas, 1.200 millones en la parte de la construcción de la infraestructura, pero eso es al final, aproximadamente 400 millones no solo para el plan de reasentamiento para estas 2.200 personas, sino también para rehabilitar o construir infraestructura que se verá afectada con la construcción del mismo. Ingeniero Blando. Buenos días, Salvatore. Buenos días, ingeniero. Un placer tenerlo aquí con nosotros en la mañana de hoy. Mire, algunas cosas importantes que esto es de lo que queremos que nuestros muchachos se interesen. El ambiente, el agua, es una de las cosas más importantes en la preocupación de los jóvenes. Entonces es importante entender que el Canal de Panamá se maneja con agua dulce. Esa es la esencia. Pero ha habido una variación en el cambio climático, producto de que llueve menos en el área de la cuenca que surte el lago Gatún, que es el río Gatún, que es el río Chagre, que es la cuenca de Sierra Llorona. Entonces, Salvatore, ¿tú no crees que entonces tendríamos que pensar en el establecimiento de un anillo hidráulico que incluya el río Indio, que incluya la adquisición de vallano para agua potable, para la expansión de la ciudad de capital, disminuyendo el peso que el agua potable, la extracción de agua potable está haciéndole a los esclusajes del canal, pero resolviendo el problema integral? Es decir, cuando hablamos de agua tenemos que resolver el problema de agua potable para la gente y de agua para el canal, que es la principal industria panameña. Entonces, si nosotros construimos, Salvatore, Río Indio, adquirimos vallano, tenemos Gatún y Alajuela, en el nuevo esquema de repartición del agua, nosotros tenemos la misma cantidad de agua cayendo en diferentes cuencas, de forma diferente. Tendríamos entonces una mejor capacidad para abordar el tema de agua potable para la gente, el tema de agua para el canal, y entonces añadirle
el saneamiento de la bahía como un aporte de la República de Panamá, aparte del que ya hicimos, al recalentamiento y el envío de metano hacia la atmósfera. Entonces creo, Salvatore, que si pensamos integralmente, y a estos que yo llamo la atención de los muchachos nuestros, en los diferentes puestos en los que han ascendido, porque esta juventud tiene que atender estos temas de una forma integral, pero con los elementos científicos. Por ejemplo, en el lago que usted está hablando, que es el lago de Río Indio, la población, y le habla a alguien que tuvo experiencia en la movilización de la población en Bayano. En Bayano había población. No es tan fácil sacarla, hay que hacer un esfuerzo sistemático en cuanto a la información para que llegue hasta... ¿Usted no cree que sería interesante pensar en este anillo hidráulico hacia el área de Panamá Oeste y Panamá, de manera que podamos resolver simultáneamente esto con visión de largo plazo? Porque la niña entró temprano. O sea, la cantidad de agua que está cayendo ahora mismo nos parecería ignorar que tenemos un problema, pero va a salir temprano también, según las proyecciones que yo tengo, y vamos a tener estos fenómenos de menos aguas en las cuencas que nutren el canal. Sí, tres cosas con respecto a su pregunta. La primera, efectivamente, el que las lluvias hayan regresado no significa que el problema está resuelto, y eso es importante mencionarlo. El problema que tenemos es que no tenemos suficiente capacidad para almacenar esa agua de lluvia para poder proveer de agua potable a la población y además a las operaciones del canal. Lo segundo es, efectivamente, el Canal de Panamá sabe, reconoce y entiende que este proceso conlleva, primero, y es lo más importante, la parte social. Y nuestro compromiso es hacerlo bien, con los más altos estándares nacionales e internacionales, respetando el aspecto social y el aspecto ambiental en las áreas del proyecto. Lo tercero, como dije anteriormente cuando hablaba de las soluciones que el Canal de Panamá ha venido proponiendo, no es solamente Río Indio, es un sinnúmero de otras actividades, de otras cosas que hay que hacer. Este es un país rico en agua. Este es el quinto país del mundo donde más llueve. Tenemos 52 cuencas, pero resulta que nos limitamos a sacar para más de la mitad de la población agua de 2 lagos que tienen más de 80 años. Hay otras opciones de dónde obtener agua para proveer al consumo humano. Bayano es una de ellas, sin duda alguna, y para el Canal de Panamá es una opción importante. Pero también en este país, en el año 2017, se aprobó un plan hídrico nacional donde precisamente con esa visión se establecía la necesidad de buscar otras fuentes de agua en esas otras 51 cuencas que restan para abastecer precisamente de agua potable a la población. Entonces sí, definitivamente para el Canal de Panamá, Bayano es parte de la solución del problema integral de agua para el país, ya no solo de el área de nuestra competencia, que como dije anteriormente es las áreas aledañas al Canal de Panamá, sino para el país ahora, donde también efectivamente hay otras instituciones del Estado que tienen un rol importante que jugar, no solo para buscar fuentes de agua, sino para producir esa agua y distribuirla adecuadamente a la población. Bien. Ahora, ¿tienes alguna pregunta, Lisbeca? Sí, yo estaba dando seguimiento a lo que usted nos estaba comentando y creo que con la pregunta del ingeniero Blandón le respondió. A mí me preocupa mucho el tema de las personas, el reasentamiento de esas 2.200 personas. Primero, pues que nos explique cuál va a ser el procedimiento que se va a incorporar para que esto se dé. Y segundo, este proyecto de Río Indio, si bien usted nos ha ido explicando a lo largo de su intervención cómo históricamente se han ido incorporando proyectos, este proyecto de Río Indio atiende el problema del agua a largo plazo. ¿Por cuánto tiempo lo va a resolver? Porque ha hablado de otras intervenciones que hay que ir haciendo. Sí, Río Indio aporta la cantidad de extracciones que están autorizadas para los lagos Gatún y Alajuela. Y explico. En los lagos Gatún y Alajuela hoy en día hay aproximadamente 10 plantas potabilizadoras. Algunas ya operando, otras en ampliación, en proceso de ser ampliadas y otras en proceso de construcción. Una vez todas estén operando, van a extraer del lago Gatún y Alajuela aproximadamente lo que nosotros denominamos 11 tránsitos equivalentes, es decir, 11 cruzajes. El equivalente a 11 barcos transitando por el Canal de Panamá. El Canal de Panamá consume hoy en día 36, 38
tránsitos equivalentes por día para su operación. Esas 11 tránsitos equivalentes de esas plantas potabilizadoras es la misma cantidad de agua que produciría el reservorio multipropósito de Río Indio. Es decir, vendría a compensar las extracciones que hasta el día de hoy, con todas las ampliaciones y construcciones en proceso, se extraen y se van a extraer de estos lados. Como usted bien lo dice, eso no soluciona el problema a largo plazo, nos ayuda al medio plazo. Hay otras decisiones importantes que hay que tomar. Y como bien mencionaba el ingeniero Blandón, ¿qué vamos a hacer con Bayano? Bayano, sin duda alguna, es una fuente importante de agua para el consumo humano. De hecho, Bayano solo, si en Panamá tuviéramos una cultura de ahorro de agua, Bayano solo tendría la capacidad de proveer agua para todo el país. Entonces es una fuente importante que hay que considerar. Hay otras opciones también a lo largo y ancho de la República de otras fuentes de agua, que no significa construir reservorios. Hay otras maneras en que esas fuentes de agua pueden proveer de agua suficiente para el consumo humano, la agricultura, la actividad industrial y demás. Muy bien. Con respecto a la pregunta sobre qué vamos a hacer en Río Indio y cómo lo vamos a hacer, como dije anteriormente, nosotros vamos a ser muy cuidadosos. Vamos a seguir los más altos estándares sociales existentes. En este momento, con este fallo, ya nosotros hemos estado en un proceso de sensibilización en las áreas. Ahora, con este fallo, ya teniendo competencia y jurisdicción sobre el área geográfica, vamos a ir entonces ahora, en los próximos 12, 18 meses, a conversar directamente con los posibles afectados para establecer estos planes de reasentamiento y llegar a acuerdos razonables con ellos para establecer métodos para restablecer su medio de vida en otra ubicación que satisfaga sus necesidades individuales. No es un proceso sencillo, nos queda muy claro, pero el canal tiene el compromiso de hacerlo y de hacerlo bien. Sí, usted hablaba del incremento en la demanda de agua, pero también tenemos un problema que no les compete a ustedes, evidentemente, pero que hay que destacar, y se lo decía yo al administrador del canal. No estamos resolviendo el problema de la cantidad de agua que se pierde luego de que se produce, la cantidad de fugas de agua que hay en todo el territorio nacional, principalmente en la capital. Y esto evidentemente hay que resolverlo de una u otra manera, señor Basile, porque se pierde mucha agua. Bueno, sin duda alguna, esa es parte también de lo complejo de este problema. No es solo la capacidad de almacenar agua, no es solo ubicar fuentes adicionales de agua, sino también es un tema también de cómo administramos la producción y distribución de agua potable. Sin entrar en las competencias del IDAN, que es el que le compete hablar de estos temas, hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo del año 2020 que dice que aproximadamente el 47% de esos 11 tránsitos equivalentes que se extraen se pierden en función a algunas deficiencias que tienen las tuberías, no se factura, etcétera, etcétera. Y eso efectivamente nos da una señal de que el problema es mucho más complejo. No es solo construir nuevas fuentes para almacenar agua, de ubicar nuevas fuentes de agua para consumo humano, sino también de corregir las deficiencias que tenemos en el tema de potabilización y distribución. Esos 1.600 millones de dólares, ¿de dónde van a salir? ¿Financiados? ¿Los tenemos en ahorro? ¿Cómo va a salir ese dinero? No son financiados. El Canal de Panamá, desde el año 2020 que anunció el programa hídrico, ha venido anualmente estableciendo poco a poco reservas para hacerle frente a este gasto. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Salvatore Basile, de la Autoridad del Canal de Panamá, por ilustrarnos un poco en relación con este tema. Esto es apenas el comienzo de un tema que va a estar abordándose por los próximos días, semanas, meses y años. Fíjese, Álvaro, cuando nosotros construimos el metro 1, la línea 1 del metro, nos encontramos con una dificultad, que era que no sabíamos dónde estaban las tuberías de agua. Entonces, en el costo del metro 1, cosas que no se dice mucho, y la gente, la mayoría no lo sabe, construimos casi 47 millones de dólares, invertimos 47 millones de dólares en las líneas de control, de manera que, acuérdense que cuando se va el agua, uno tiene que restablecer un equilibrio termodinámico
de agua, de equilibrio. No es que yo hablo y se llena, no. Entonces, las tuberías grandes fueron construidas nuevamente y las llaves de paso para cerrar y controlar el flujo se establecieron. O sea, en el metro 1, una parte de la inversión que se hizo en ese metro 1 tiene que ver con esto. De manera que el problema del agua potable es un problema complejo. Estos son los temas que a mí me parece, Álvaro, que son de vital importancia para los panameños, para las panameñas, porque esto que usted está viendo aquí en el área metropolitana, esto lo vive a diario Herrera y Los Santos, Veraguas y Coclé, porque Panamá Oeste no tiene fuentes de agua. Entonces aquí se nos plantea un problema. Ya el presidente ha determinado que el IDAN será una empresa estatal. Bien, construyamos una empresa entonces con la capacidad de administración financiera. Estos son los grandes debates que a los muchachos nuestros nos interesa para el futuro. O sea, nosotros tenemos que construir en espacios del futuro el agua potable, el agua dulce. Cuando se consiguió el canal de Panamá, si tuviéramos que hacerlo ahora, probablemente no lo hubiéramos hecho, no lo tendríamos que hacerlo a nivel, no podríamos hacerlo con esclusas. Entonces, creo que la alternativa que está estudiando el canal de suministrar más agua para los esclusas, si mantenemos el crecimiento de la ciudad extrayendo agua igual, no lo podemos hacer. Quiero aclarar, Bayano, el lago Bayano, la hidroeléctrica Bayano, es una propiedad mixta entre el Estado panameño y AES. Y hemos conformado lo que conocemos como la empresa AES Panamá. Entonces, AES no es que quiere vender Bayano. Ellos entendiendo el problema estratégico de Panamá y que Panamá es la comunicación más estrecha entre los dos grandes océanos del mundo. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a discutir esto. Y AES está dispuesto a vender sus acciones en Bayano. Pero hay un proceso de negociación que debe dirigir el presidente Molino para manejar este complejo, incorporarlo al Estado y a la empresa correspondiente, que es el IDAN, y poder tener entonces lo que llamo el complejo de las presas. Estos debates requieren de mucha inteligencia, sosiego, tranquilidad. Y nosotros en Panamá tenemos suficiente inteligencia, capacidad, pero no hay una cosa, Álvaro, más temerosa que el talento. Y el talento no le gusta que cada vez que hablen lo estén insultando. Bueno, gracias, don Salvatore. Y vamos inmediato al cambio comercial y retornamos. Tenemos más. Buen día.